Pensé que eran noticias de citas. Ran admiraba la capacidad de la famosa joven empresaria, pero el comentario de su amiga la hizo fruncir el ceño. Desde que seguía las noticias nunca había visto nada sobre la relación de la heredera del grupo. ¿Qué tonterías dices, Nate? Nin no es una celebridad ni una ídolo. ¿Cómo puede tener esas historias? Bueno, es cierto, para las personas de la alta sociedad, si no están saliendo con alguien de la industria del entretenimiento, su próximo titular suele ser su boda. La expresión de Ran se tensó un poco. Nate lo notó y se echó a reír. ¿Por qué te molesta? Ya no estás con ella. No estoy molesta, pero Nate sabía que mentía. La dejó negarlo porque no quería discutir, pero no le cree en absoluto. Sus reacciones fueron demasiado obvias. Cualquiera podría decir que seguía atrapada en su antiguo amor. ¿Has hablado con tu padre últimamente? Como su amiga no quería admitir la verdad, Nate cambió de tema. Ella sabía que Ran rara vez llamaba a su padre. Hablé con él hace unos días. ¿Y qué dijiste? ¿Cómo está? Se quejó Nate antes de pedir detalles. Está bien. O sea, no está enfermo ni nada. Su situación no es muy buena, pero es mejor que antes. Sus padres ahora sobrevivían de la agricultura. Cuando se mudaron al campo las cosas fueron mucho más difíciles, pero ya se habían acostumbrado. Aún así no era tan cómodo como cuando su hija podía mantenerlos. Tu ex esposa causó muchos problemas, dijo Nate. Después del divorcio no se lo tomó con calma. Nate sabía que Nin había sufrido mucho. Tal vez intentó controlarse, dijo Ran en voz baja. De lo contrario, tal vez no les quedaría ni granja ni hogar. Eso es posible. Entonces la gente rica intimida a los demás con esa facilidad. No es exactamente fácil, dijo Ran, pero tampoco es imposible para ellos. Bueno, tu madre se metió con la persona equivocada, suspiró Nate. No solo golpeó a su hija, sino que también actuó de manera descarada en público. No era algo que se pudiera pasar por alto fácilmente. Nate se había preguntado durante mucho tiempo cómo se atrevía a actuar así. Pero cuando le preguntó a Ran, la respuesta fue simple. Era una persona que no tenía control de su ira. Entonces ya terminó de causar problemas. Mi papá dijo que ahora está completamente agotada. Sinceramente, Nin debería haber dado una lección desde el principio. Nin no hizo nada al principio porque su esposa le pidió que no le hiciera. Muchos problemas empezaron por la persona del medio, porque Ran no fue lo suficientemente firme, porque fue demasiado blanda, porque no manejó la situación con seriedad desde el principio. Sí, debería haber dejado que Nin se encargara de esa anciana, sí, desde el principio. Bueno, es tu madre, dijo Nate, dándole una palmada en el hombro de su amiga. ¿Quieres que cenemos juntas esta noche? Ve con tu marido. No te preocupes. Está bien, descansa un poco. Pareces un poco agotada. Lo intentaré, dijo Ran, meneando la cabeza con cansancio. Bien, ya lo sabes, me alegra mucho que estés aquí. Nunca pensé que vendría, admitió. Solía bromear sobre estudiar en Francia, pero nunca lo decía en serio. En aquel entonces Ning aún estaba en Tailandia, así que no tenía motivos para vivir en el extranjero. Sin embargo, de alguna manera terminó aquí. La vida cambia rápido, dijo Nate. Cualquier cosa puede pasar. ¿Quién sabe? Tal vez tú y Ning se vuelvan a encontrar. Tal vez incluso se vuelvan a casar. ¿En serio? Si eso pasara, me alegraría, dijo en voz baja, bajando la mirada con una pequeña sonrisa. Sabía que era improbable, pero solo imaginarse de nuevo junto a Nin le hacía sentir mejor el corazón. Quería otra oportunidad, pero no se atrevía a pedirlo. Quería arreglar las cosas, pero no tenía valor para enfrentarse a su ex esposa. Entonces, ¿de verdad no vas a empezar con alguien nuevo? Todavía la amo, Nate. Nunca he dejado de amarla. Han pasado 2 años, pero Ran nunca intentó olvidar a su esposa. Siguió observando a Nin desde lejos. Nunca intentó borrar a Nin de su corazón, ni por un segundo. Así que hablar de una nueva relación era inútil. No ocurrirá pronto. El viejo amor seguía dentro de ella. Nunca la había olvidado. Nin seguía en el mismo lugar de su corazón. Después de que Nate se fue, el pequeño departamento volvió a quedarse en silencio.
Ran cogió su teléfono, desbloqueó la pantalla y abrió la página de redes sociales de Ning. La ejecutiva llevaba un tiempo sin publicar fotos nuevas. La última era de hace 3 meses, una foto familiar cenando. Cuando se casaron, esa cuenta aún tenía algunas fotos de ella. Aunque su rostro no se veía con claridad, cualquiera podía adivinar que era la esposa de Ning. Pero ahora todo ha desaparecido. Ning las borró todas. Se separaron, se divorciaron, cada una tomó su camino. No había razón para que su ex esposa guardara esas fotos. Ella lo entendía, pero ella misma miraba sus fotos antiguas a diario. No había un solo día en los últimos 2 años sin que pensara en Ning. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.